Alice Keiteler. Fue acusada de brujería en 1324 por el obispo Ricardo de Ledred. Se piensa que estas acusaciones en alguna medida eran solo consecuencia de la envidia que el obispo tenía de su posición. Alice Keiteler, de origen normando, ostenta el gran honor de ser la primera mujer que aparece en la historia acusada de brujería. Brujería tal como sería entendida en la época moderna, es decir, no como superchería, sino como terrible herejía. Alice Keiteler nació en la villa de Kilkenny en 1280. Su padre era un banquero de excelente posición, y a su muerte, como única heredera, Alice se hizo cargo del negocio y de sus propiedades. La joven Keiteler contrajo matrimonio en 1299 con uno de los socios de su padre, William Outlaw, 20 años mayor que Lady Alice. También era un rico banquero de raíz normanda. Este hombre tenía la gran suerte de ser, además, hermano de Roger Outlaw, gobernador de Irlanda. En esa época, la dama decidió construir un anexo de su casa en Kyron Street y establecer allí una posada, establecimiento que aún existe como tal hoy en día. Parece ser que Lady Keiteler fue una mujer bonita y sofisticada, que arrastró siempre fama de manipular a los hombres para que satisfacieran todos sus antojos, que solían tener forma de lujosos regalos, dinero y joyas. Es por esto que la posada de Lady Keiteler se convirtió pronto en un centro de atracción para numerosos potentados, que trataban de llamar su atención de mil desesperadas maneras. Enseguida comenzaron a circular rumores sobre la propietaria. La acusación más fácil y efectiva en la época era la de brujería. Tanto Lady Keiteler como sus seguidores decían que practicaban ritos satánicos en los sótanos de su negocio. Cuando su esposo murió en extrañas circunstancias, se dijo que había descubierto toda una jugosa colección de malafacia en las dependencias de su mujer. Meses más tarde, Lady Alice contrajo segundas nupcias con un tal Adam LeBlanc, otro banquero. Se cree que llegó a tener una hija con él, de nombre Basilia. En 1310, LeBlanc murió tras una borrachera descomunal. Keiteler sumaba ahora en su persona 3 excelentes patrimonios, el suyo, el de su primer marido y el del reciente fallecido. Su posada, atendida por numerosas criadas, era además la más concurrida de todo Kilkenny. Por supuesto, según la rumorología, las numerosas criadas formaban también parte de los juegos demoníacos de la dama. Lady Alice se casó por tercera vez en 1311. Esta vez el elegido fue un rico terrateniente, Richard de Valle. Richard partió del mundo de los vivos mucho antes de lo esperado. Parece que se puso gravemente enfermo y murió tras una opípara cena. En su último testamento, de Val había dejado todas sus tierras a Lady Alice, lo que la convertiría en una de las personas más ricas del condado de Leinster. Solo los príncipes de la iglesia podían competir con ella en riqueza y recursos. Lady Keiteler fue al altar por cuarta vez vestida de novia en el año 1320. También casó con un normando, John Lepore, un asiduo cliente de su posada que cayó al fin bajo los hechizos de la mujer, ya que tenía fama de encantar y enajenar a los hombres. En 1323, John reunió una curiosa colección de males. Aunque era un hombre de mediana edad, de repente se volvió lento y torpe como un anciano. Comenzó a caérsele el cabello y el poco que le quedaba encaneció. Perdió también las uñas. Los hijastros de Keiteler y su esposo moribundo escogieron ese momento para transmitir sus oscuras sospechas al obispo Richard de Ledred, más que espoleados por el hecho de que la dama estaba preparando el asunto para que las propiedades pasaran a manos de su hijo William Outlaw, retoño del primer marido. El obispo Ledred decidió algo novedoso: imputar cargos de herejía contra Lady Keiteler, su hijo, otros 3 hombres y 7 mujeres. Se les acusaba de haber abjurado de la fe cristiana y de proclamar que Cristo era solo un hombre que fue condenado a muerte por sus propias faltas. Las apelaciones de Lady Keiteler se llevaron a cabo en el Parlamento de Dublín.
En julio de 1324, el obispo se las arregló para hacer que legos reales aparecieran en su tribunal y que Lady Catelyn y su hijo fueran declarados herejes y culpables de brujería, magia y contacto con demonios. Por todo ello, a Lady Catelyn y a sus compañeras de hechicería se las excomulgaba de la Madre Iglesia y sus bienes habían de ser confiscados y puestos bajo autoridad secular. Detalle fundamental en todos los juicios de esta índole: William Outlaw, varón y rico heredero, escapó bastante bien. Fue obligado a escuchar misa 3 veces al día durante un año, ayudar a los pobres y pagar a la iglesia un tejado nuevo. En pleno medioevo, cualquiera que fuera acusado de brujería era irremisiblemente condenado a muerte. La ley inglesa prohibía la tortura, pero no los latigazos. Se dispuso que Lady Alice y sus discípulas fueran azotadas. Lady Alice, como hechicera principal e instigadora, sería quemada en la hoguera. Un papel fundamental en todo esto lo jugó Petronela de Meta, doncella de confianza de Lady Catelyn. En algún momento la mujer había sido arrestada y torturada para que incriminara a su señora. Tras 6 tandas de azotes, Petronila admitió haber visto a Lady Catelyn en actividades mágicas, tal y como se relataba en los cargos originales. Curiosamente confesó también que la dama limpiaba las calles que conducían a casa de su hijo, mientras realizaba un encantamiento para atraer todas las riquezas de la ciudad hasta su puerta. También declaró que su señora le había enseñado a ser bruja y que ambas volaban por los aires en una barra de madera cubierta con aceites. Petronila fue quemada en la hoguera el 3 de noviembre de 1324, convirtiéndose en la primera persona en Irlanda en ser ejecutada por este método. Murió creyendo ser bruja realmente y llamando a gritos a su señora para que acudiera en su rescate. Quien sí vino raudo al rescate, pero de Lady Catelyn, fue su excuñado, el gobernador de Irlanda. Con su ayuda, Alice Catelyn escapó de las mazmorras de Kilkenny Castle y de la sentencia de muerte que pendía sobre ella, y huyó a Inglaterra. Se supone llevándose con ella a la hija de Petronila, y a partir de aquí su rastro se pierde completamente.